Con el turrón, como dicen los de Alicante. Buenos días a todos y a todas. Soy Charo Castelló, soy militante de la OAC de Segorbe Castellón. Y bueno, estoy muy emocionada por muchas cosas. Primero que todo, por tener aquí la presencia de estas tres mujeres del dicasterio, de la hermana Alessandra, de Emilce y de Chiara. Y de verdad que para mí es un placer y luego contaré un poquito por qué, ¿no? Emocionada por la casa, porque es una casa en la que acontece mucha vida y aquí ya hemos vivido muchas cosas, entre otras la Asamblea Mundial del Movimiento de Trabajadores Cristianos, encuentros de la OAC, bueno, muchas cosas, yo digo las que emocionalmente me han tocado, y es una casa pues, a la que le tengo mucho aprecio y mucha estima, y yo me sigo perdiendo, no sé el resto, pero me sigo perdiendo. Cuando me explicaron que la mística de la casa era perderse para encontrarse, entonces dije, pues estoy muy desarrollada de mística porque me pierdo muchas veces. Bueno, pues que la casa nos acompaña, nos acoge, nos recoge también, y es un placer estar en esa casa y doy mucho las gracias a todo el equipo porque de verdad que nos han hecho pasar momentos muy entrañables, ¿no? Bueno, está con nosotros la hermana Alessandra Smirilli, creo que le he dicho bien, Alessandra. Nació en Basto, en Chieti Abruzzo, en Italia, el 14 de noviembre de 1974. Está en los 50. Y se convirtió en hija de María Auxiliadora en 1997. Se graduó en Economía en la Universidad de Roma en 2001 y obtuvo un doctorado en Economía Política en la Universidad de Roma, también de la Sapienza. Es doctora en Economía por la Universidad, a ver si lo digo bien en inglés, East Anglian de Norwich, en Reino Unido, en 2014. Es profesora titular de Economía Política en la Facultad de Educación Auxilium. Y desde 2006 colabora con la Conferencia Episcopal Italiana para las Semanas Sociales de los Católicos. Desde el 2019 es consejera del Estado Vaticano y consultora de la Secretaría General del Sínodo, y desde abril de 2020 colabora con el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Y finalmente, en abril del 2022, el Santo Padre la nombra secretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Y creo que tengo que decir que es la primera mujer en la historia que asume esta tarea, con lo cual realmente... Bueno, también no quería dejar de expresar dos o tres frases respecto al dicasterio donde trabajan este equipo de personas, de mujeres que hoy tenemos aquí, porque especialmente es un equipo muy acogedor en el que todo el trabajo que hemos hecho, yo lo puedo contar un poquito, tanto en el Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos como la compañía, tanto que el Papa Francisco como el Cardenal Michael Czerny, como este equipo de personas y otras que no hay aquí, han acompañado durante 10 años un trabajo intenso y extenso, el que ha sido el diálogo del Papa Francisco con los movimientos populares. Todo el trabajo que se ha hecho y se está haciendo con migrantes, con ecología integral, Laudato Si, diálogos, multitud de diálogos con el tema del trabajo. A mí me parece, antes también lo hablábamos con Emilce, que luego vendrá, que el trabajo que están desarrollando es ingente, es inmenso e intenso. Y a mí me parece que también hay que reconocerlo porque a veces parece que está allá, pero no, hay que reconocer que ese trabajo es un trabajo de acompañamiento a todas las iglesias y a mí me parece que también se merece un aplauso este dicasterio por ese trabajo. Bueno, todo esto es para ir quitando hierro y para que nos sintamos cómodos y cómodas y en una gran familia, y para que también la hermana Alessandra pueda ahora, que nos va a hablar en un idioma que no es el suyo y ha hecho el gran esfuerzo de hacerlo y le va a salir genial, por lo tanto, eso es lo que ahora vamos a hacer. Vamos a funcionar de la siguiente manera. Hemos acordado con la hermana Alessandra, ella va a hacer ahora 20 minutos de exposición, hay un guión en la carpeta, ¿vale? Así para como los elementos más de fundamento, ¿no? Y luego tendremos una segunda parte que va más con el tema de retos, de perspectivas. No queremos y no quería que fuera un diálogo de pregunta-respuesta,
¿no? Que sea un diálogo realmente de reflexión, de una reflexión compartida. Evidentemente se pueden hacer preguntas, pero que sea algo, pues eso, como más compartido. Entonces, sin más, Alessandra, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias por vuestro cariño y acogida aquí. Tengo que decir que lo más importante es que he estudiado para 6 meses en la Carlos III en Getafe. Así que eso es lo más importante. Para el Erasmus, cuando estaba estudiando economía en Roma, me fue en la Carlos III para 6 meses. Y tengo que decir que tengo nostalgia de la España. Quizá quiero volver. Y antes de todo le traigo el saludo del cardenal Czerny, nuestro prefecto en el dicasterio, que ha sido en Valencia la semana pasada para expresar la cercanía de Papa Francisco. Y los saludos también de Papa Francisco, que he visto el miércoles pasado y le he dicho que iba a ir aquí a Ávila y él está muy contento porque sabéis la importancia para él de este tema del trabajo. Y sobre el pensamiento y las acciones de Papa Francisco irá a hablar Emilce por la tarde, así que yo voy a concentrarme en lo que está antes de Papa Francisco. Y voy a decir algo sobre el dicasterio, porque alguien me preguntaba durante el descanso si yo soy de Argentina, si soy de América Latina, y no, yo soy italiana, estoy en el dicasterio. Y Emilce, levántate. Así que y anda. Estoy en otro dicasterio. Yo estoy en el dicasterio de obispos y de cardenales y cardenales prevost, para no crear conflicto de jurisdicción. Luego lo explicas. Y ella sí que es de Argentina y se ocupa de América Latina. Y nuestro dicasterio, porque cuando se dice Vaticano, Roma, uno piensa que todo es lo mismo. ¿Y qué es un dicasterio? Un dicasterio es como un departamento del Estado Vaticano, es un ministerio. Nuestra misión como dicasterio, especialmente desde la publicación de la nueva Constitución Apostólica que arregla la curia romana, nuestra misión es de ayudar a los obispos y ayudar al Papa Francisco y a las conferencias episcopales a eliminar los obstáculos del desarrollo humano integral, al desarrollo humano integral. Y entre estos obstáculos se encuentran el desempleo, la explotación de trabajadores, de los migrantes, etcétera, etcétera. El cambio climático, la ecología integral. Hay algo muy importante. Antes, en la manera de entender la curia romana antes, era que la curia romana, los dicasterios, se ponen entre el Papa y los obispos. Ahora, según la nueva Constitución, nosotros somos al servicio de los obispos y del Papa. Nosotros no somos mediadores, somos al servicio. Y no sé si puede entender que eso es una revolución en el Vaticano. Así que estamos aquí para escuchar. Esa es nuestra manera de vivir nuestra misión. Escuchar los retos, las esperanzas, los desafíos y acompañar. Aquí estoy para hacer esto y creo, antes de empezar con la charla, que vuestra conferencia episcopal está muy estructurada y, como lo hemos visto antes, tiene mucha experiencia en muchos años.
Y como dicasterio os queremos de compartir con nosotros vuestras experiencias, los documentos ya lo tenemos, porque hay otras conferencias episcopales en otros lugares del mundo que están empezando a hacer eso. Así que pueden contar con vuestra ayuda. Vale, ahora intentaré responder a la pregunta ¿por qué debemos preocuparnos por el trabajo? Y veremos cómo ha evolucionado la pastoral obrera a lo largo de los años y pasaremos a identificar los retos actuales y alguna propuesta para el futuro, aunque la respuesta para vuestro contexto la tendréis que pensar y dar vosotros. Pero antes que nada, debemos decirnos qué es el trabajo. La forma en que respondamos a esta pregunta determinará también las respuestas y las propuestas. Todos sabemos que el trabajo es una dimensión tan importante del ser humano que si no conseguimos expresarnos mediante el trabajo de las propias manos o de la propia mente, sentimos que no pertenecemos a la sociedad en la que vivimos. De hecho, sí, lo sabemos, el trabajo es un medio de vida. Sin trabajo no podemos vivir, pero también es mucho más. A través del trabajo decimos al mundo quiénes somos, qué sabemos hacer. No conocemos realmente a una persona hasta que la vemos trabajar. El trabajo es expresión de nuestra dignidad, pero también es compromiso, esfuerzo, capacidad de colaborar con los demás, porque siempre el trabajo es con o para alguien. Y por tanto, nunca es un acto solitario. El trabajo es cooperación, relación, es el lugar donde nos hacemos adultos de verdad. Es nuestra contribución, como se decía antes, el obispo lo decía, por hacer el mundo más bello. Por eso, impedir que un joven trabaje es un acto violento. Es la violencia de impedirle participar en este grande proyecto, y no solo para los jóvenes. Lo mismo ocurre con las vidas truncadas por un trabajo inseguro. El trabajo, pues, es siempre una actividad espiritual, porque antes y detrás cualquier actividad laboral, desde una conferencia universitaria hasta la limpieza de un cuarto de baño, hay un acto intencional de libertad. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre un trabajo bien hecho y un trabajo mal hecho? Y es, por tanto, una actividad humana muy elevada en todos los contextos en los que se realiza, incluso y paradójicamente en un campo de concentración y exterminio. Como recordaba Primo Levi en una de sus memorias, el que estuvo en Auschwitz. Él dice, pero en Auschwitz observé a menudo un fenómeno curioso. La necesidad del trabajo bien hecho es tan arraigada que impulsa a hacer bien incluso el trabajo impuesto, esclavo. El albañil italiano que me salvó la vida, trayéndome comida en secreto durante 6 meses, odiaba a los nazis, su comida, su lengua, su guerra. Pero cuando le pusieron a levantar muros, lo hizo rectos y sólidos, no por obediencia, sino por dignidad profesional. Así que el trabajo es satisfacer la vocación de las personas. Por otra parte, lo que más mina
la dignidad de una persona es sentir que el trabajo que se realiza es inútil. Como cuenta Dostoyevsky sobre un campo de trabajos forzados, él dice, por sí mismo, el trabajo, por ejemplo, no me parecía en absoluto tan pesado, tan carcelarios, y solo bastante tiempo después me di cuenta que la pesadez carcelaria de ese trabajo no residía tanto en su dificultad y continuidad como en el hecho de que era coercitivo, obligatorio, realizado bajo del bastón. El campesino en libertad trabaja quizá sin comparación más, a veces incluso de noche, sobre todo en verano, pero trabaja para sí mismo y los demás. Trabaja con un propósito razonable y se siente incomparablemente mejor que el trabajador forzado en su trabajo obligatorio y para él totalmente inútil. Una vez se me ocurrió que, si quisiera aplastar y aniquilar totalmente a un hombre, castigarlo con la pena más horrenda, bastaría con dar al trabajo el carácter de perfecta y absoluta inutilidad y absurdo. Ese es Dostoyevsky. Y ya podemos comprender, y ya lo sabéis, por qué la Iglesia se ocupa de trabajo. Sabemos que el fundamento teológico de la encarnación anima la pastoral de la Iglesia. Todo lo que es auténticamente humano es también cristiano, no tenemos que olvidarlo, en virtud de la elección amorosa de Cristo de asumir nuestra humanidad. El Verbo que se hizo carne habita las experiencias de los humanos y las hace suyas. No la desdeña, sino que las comparte y desde dentro la transforma, dándole un sentido renovado. El trabajo es una de estas experiencias decisivas de la vida de Jesús en Nazaret. Lo hemos leído en la oración inicial, a través del trabajo Jesús aprende el oficio de su padre, José. Se identifica como hijo del carpintero, se llama incluso el carpintero. Un trabajo le identifica. Y por las narraciones de las parábolas sabemos que Jesús es un fino observador y conocedor del trabajo. Encontramos referencias a pescadores, agricultores, viñadores, pastores, sembradores, panaderos, empresarios, jardineros, ganaderos. Y él encontraba y llamaba a la gente, incluso los apóstoles, durante su trabajo. Y no dentro a una iglesia que no estaba, o un templo, ¿cómo se dice? Templo. En la Biblia también tenemos un antes y un después. El antes es la creación continua de Dios Padre que siempre trabaja, que nunca deja de dar forma a la vida y mantenerla viva. Y el después es el trabajo de Dios que se desemboca en el descanso sabático. Y eso nos permite comprender el trabajo humano. La pausa del trabajo en el séptimo día es un respiro para contemplar el trabajo realizado. Sin la pausa del trabajo, el propio trabajo se convertiría en esclavitud. Y ya lo vemos. Esto lo experimentó amargamente el pueblo de Israel bajo el dominio del faraón en Egipto. Allí el trabajo se contaba en números, como ocurre hoy con las pulseras electrónicas o en el pasado, para también hoy, en las diversas formas de esclavitud. Por otra parte, el Nuevo Testamento queda bien retratado por el apóstol Pablo, que no deja de subrayar su laboriosidad. Se dedica al trabajo, fabricación de tiendas, para mostrar su autonomía económica, porque no quiere que sea un mantenido
y recordando el estrecho vínculo entre el trabajo, la vida del misionero del Evangelio y la vida ordinaria. Sin trabajo, la humanidad corre riesgo de degradarse y empobrecerse. Y si con los cambios que estamos viendo llegáramos a un punto en el que gracias a las tecnologías hubiera dinero suficiente para que la mayoría de la gente viviera y estuviera bien sin trabajar, esto llevaría a la degradación total de la sociedad, por lo que hemos dicho antes. Pero si en el mundo bíblico se trata de trabajo, también lo hace la reflexión de los creyentes sobre las cuestiones sociales. Y vosotros sois expertos de eso. Voy, no despacio, como el contrario, voy pronto, deprisa. No es casualidad que de la historia de la doctrina social de la Iglesia, desde el Rerum Novarum en adelante, ha conocido la presencia constante del trabajo. Es el tema que recorre toda la doctrina social de la Iglesia. No hay documento social papal que olvide el tema. Del Rerum Novarum hasta Fratelli Tutti, el trabajo vuelve a ser una preocupación constante. Rerum Novarum considera el trabajo como el principal medio de sustento de vida. El Concilio Vaticano II desarrolló una visión más amplia y profunda de la actividad humana. Como lo decíamos antes, el trabajo humano tiene mayor valor que los demás elementos de la vida económica, ya que estos solo tienen un valor de instrumentos. Esta es la Gaudium Spes número 67 y continúa esta amplitud de perspectiva que no limita el trabajo al sustento, sino que lo ve en relación con la sociedad, abre el camino a una reflexión más madura. Juan Pablo II dedicó una encíclica exclusivamente al tema, Laborem Exercens. A partir de la cuestión del trabajo, este se vincula cada vez más a la naturaleza del hombre. El trabajo es una de las características, leemos en la Rerum Novarum, Laborem Exercens, el trabajo es una de las características que distinguen al hombre del resto de las criaturas. No hay que olvidar que, por la primera vez de manera muy eficaz y coherente, en la Laborem Exercens, una encíclica dedica un capítulo a la espiritualidad del trabajo. Esto significa que no se percibe como una carga o una fatiga, sino como el lugar de santificación. El camino de la doctrina social ha dado otros pasos significativos en las 3 últimas encíclicas sociales. Caritas in Veritate relee el trabajo en relación con la economía y utiliza la expresión trabajo digno. Y sé que muchos habéis trabajado sobre el concepto de trabajo digno. Y luego hay Papa Francisco, pero de eso va a hablar Emilce y no digo nada. Y si no parece extraño que la Iglesia se ocupe de trabajo, es igualmente evidente que las intuiciones de la doctrina social de la Iglesia han influido en el trabajo pastoral. Y vosotros sois un ejemplo brillante de eso. Al igual que la doctrina social ha conocido diferentes épocas capaces de responder a diferentes necesidades históricas, lo mismo ha sucedido con la pastoral. Se pueden destacar algunos pasos fundamentales a lo largo del tiempo en la pastoral del trabajo. El primero es el paso de una lógica reivindicativa a un método de acompañamiento. La explotación de los trabajadores en la era industrial fomentó la reivindicación de derechos, especialmente salariales, para los trabajos más humildes y menos reconocidos. Fue una importante medida que más tarde evolucionó hacia la voluntad de intervenir siempre que hubiera peligro de cierre de alguna fábrica o industria que hubiera entrado en crisis.
Y eso sigue siendo importante. Esta pastoral que podemos llamar de las urgencias. El tema es más actual que nunca, sobre todo si tenemos en cuenta que las multinacionales actuales, propiedad de fondos financieros, deciden trasladar una industria basándose únicamente en el criterio del beneficio y de los intereses particulares de los inversionistas. Y aquí vemos cómo, de algún sentido, no se puede hacer solo una pastoral del trabajo en España, porque estos temas son relacionados a lo largo de todo el mundo. Así que hoy es importante juntarnos para luchar, si podemos decir así, sobre estos temas. Pero hoy ya no basta. Nos damos cuenta de lo importante que es acompañar a los empresarios y a los trabajadores para que consideren parte de una comunidad y de un proyecto. El trabajo, por tanto, no solo puede ser enfocado cuando entra en crisis o corre riesgo de generar desempleo, sino que visto en su cotidianidad. La pastoral acompaña a los trabajadores hasta la responsabilidad. Un escritor dice, el poder económico impone su paradigma de racionalidad instrumental y tiende a extender el cálculo de costes y beneficios a toda experiencia personal y colectiva para determinar el valor y la legitimidad de todo comportamiento. En ese contexto uno se pregunta, ¿cómo salvar de la extinción el amor al trabajo bien hecho, la solidaridad, la gratuidad? El segundo peldaño es pasar de los temas individuales a las interconexiones. La pastoral actual no puede contentarse con separar el trabajo del resto de la vida social, como ocurría en el pasado. Hoy la cuestión laboral está constitutivamente conectada con las cuestiones medioambientales y sociales. El trabajo repercute en la protección de la biodiversidad en el cambio climático. El propio trabajo está interconectado con las inversiones financieras y las fluctuaciones de la economía. Verdaderamente todo está conectado y la pastoral debe alejarse de la lógica de grupos separados que no se comunican entre sí ni con los demás y favorecer una lógica relacional que mantenga la humanidad en el centro. Tenemos que poner juntos entre empresarios, entre financieros, entre trabajadores y cristianos, por ejemplo, y ver cómo podemos enfrentar a estos desafíos. El tercer paso es el que va más allá del nivel de competencia de la doctrina social para tocar la vida de las personas. En el centro debe estar la persona humana y en su dimensión vocacional laboral. La pastoral se ocupa de las condiciones vitales en las que se encuentran el hombre y la mujer que trabajan. Nunca, como en esta época, frente al fenómeno de la dimisión del trabajo, la cuestión del sentido ha pasado en primer plano. Un último paso pastoral se debe al cambio de paradigma en la vida laboral de las personas. Mientras que en el pasado se reconocían dos temporadas bien definidas y separadas, la del estudio y de la formación y luego la del trabajo, eso ya no está así. La formación continua, sobre todo por los cambios constantes, la formación es continua, sobre todo por los cambios constantes en el trabajo. De la formación profesional hemos pasado a la formación de profesionalización. Así lo exigen los cambios tecnológicos, los nuevos modelos de vivienda y otros muchos elementos nuevos que han aparecido en la sociedad.
Voy a resumir los pasos. Pasar a un método de acompañamiento no solo de urgencia, pasar de los temas individuales a las interconexiones, el tema del sentido y la formación, la diferente diferenciación entre el estudio y el trabajo. Y aquí me acabo por un ratito. Muy bien. Gracias, Alessandra. Vale, esta era una primera entrada, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a seguir con otros 20 minutitos más, porque ya entramos en retos, ¿de acuerdo? En retos para el trabajo, obstáculos y propuestas, y luego ya pues podemos tener un diálogo también un poquito más extenso, ¿vale? ¿Queréis descansar un poquito? No. Te dije que era muy... Vale. No. ¿Estás bien? Seguimos adelante. Ahora voy a decir algo sobre los retos para el trabajo, obstáculos y quién sabe, propuestas. Es que creo que las propuestas tienen que salir de vosotros. Y voy a decir algo que va a ser completado, ¿cómo se dice? Para Emilce por la tarde. Porque hay relaciones entre lo que voy a decir y lo que dirá Emilce, la doctora Emilce en la tarde. Puedo decir que entre los obstáculos que limitan la dignidad del trabajo hoy hay por lo menos 2 obstáculos. El paradigma tecnocrático y los límites de la meritocracia como cultura. Y ahora voy a explicarlo. El paradigma tecnocrático, citando el Santo Padre en Laudato Si, es un modo de extender la vida y la acción humana que se desvía y contradice la realidad hasta arruinarla. Es Laudato Si 101. En otras palabras, consiste en el pensar como si la realidad, el bien y la verdad florecieran espontáneamente del poder mismo de la técnica y de la economía. Laudato Si 105. Una de las consecuencias más visibles del paradigma tecnocrático es el afán de ir cada vez más rápido, la rapidación, dice Papa Francisco, de producir cada vez más, de querer cada vez más para aumentar el propio bienestar. Pero ese deseo más nos empuja a un círculo vicioso en el que el tiempo y la vida se sacrifican en aras de una supuesta mejora del bienestar material, cuando en realidad al final este impulso insaciable produce malestar e insostenibilidad. Y eso está tan bien puesto en todas, es algo que está en las bases. Yo no sé cuántos de vosotros han estudiado economía. El básico de la economía, la microeconomía. Vale. Cuando tú empiezas a estudiar economía, microeconomía, te dicen que para estructurar un modelo que te permite como consumador y como emprendedor de escoger lo que tienes que hacer, lo que tienes que comprar, cómo decidir entre diferentes opciones, te dicen que para construir este modelo hay algún presupuesto, no sé si se dice presupuestos, que tú no tienes que demostrar, que ¿no? Están allí y no se demuestran. Axiomas, gracias.
Así que son, por ejemplo, el axioma de... no me sale la palabra en italiano tampoco. A ver, dice que si tú prefieres A a B y B a C, transitividad. Es claro que tú prefieres A a C. Y estos, los primeros 3 axiomas son muy matemáticos y tú ves que no se pueden demostrar, no tienes que demostrarlos. El cuarto dice que haber más es siempre algo bueno. Es decir, tenés 2 zapatos, 2 pares de zapatos, en vez de uno. En vez de uno es mejor, pero aún tener 100 pares de zapatos es mejor que tener 99. Y este axioma es necesario para explicar todo. Así que tenemos en el primer asunto de los modelos económicos el hecho que tenemos que subir, siempre. Hay una economista que se llama, me estoy olvidando las palabras, los nombres, es Kate Raworth. Ella ha escrito un libro que se llama, no sé cómo se dice en español, La economía de la chambella. ¿Del? Rizoma. No circular, es lo que comes. Rizoma, sí, del rizoma, de las raíces, pero rizoma. No. Da igual, tú sigue, yo lo busco. A ver. La economía de... Rosquilla. Rizoma. Perdona. Muy bien, de la raíz. No de las raíces, de lo que comes, el dulce. Rosquilla, buñuelo, donuts en inglés. La economía del donuts. Donuts. Ella dice, en nuestra cabeza nosotros los tenemos más claro como un axioma, que todo tiene que ser visto desde la perspectiva de los axes cartesianos. A ver, aquí está, en el que tú estás bien si te vas ver lo alto y la derecha, no en el sentido político. Y tienes que estar en el cuadrante positivo. Y ella dice, si queremos pensar a la economía como esto, vamos a fallecer y los cambios climáticos, todo lo que está conectado es un resultado de esto. Ella dice, tenemos que pensar a la economía como rosquilla en el que tú no puedes estar al centro si vas a mesurar, a medir los bisogni fondamentali, el derecho al agua, al trabajo. No puedes estar en el centro, no puedes estar fuera del segundo círculo, porque eso significa que los estás haciendo a las expensas del planeta. Tienes que estar en equilibrio por dentro de la parte que tú puedes comer, ¿vale? Eso es un cambio de paradigma. Y lo sé que no aparece muy práctico, es que los cambios se pueden dar si los envisionas desde un punto de cómo te imaginas la economía. Y podemos volver a esto después. Entonces, este paradigma tecnocrático, el hecho que tenemos que ir más rápido, de producir cada vez más, es el punto principal
sobre el que hay que reflexionar al tratar el tema de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Podemos preguntarnos cómo cambiará el trabajo, cuál será el efecto del desplazamiento del trabajo humano, pero ante todo tenemos que preguntarnos a dónde queremos ir como sociedad y si queremos renunciar al Dios dinero, si queremos. Parece una lucha contra molinos de vientos, pero en realidad es un proceso cultural que hay que iniciar y acompañar. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? El otro factor que vulnera la dignidad y la sostenibilidad del trabajo es la narrativa de la meritocracia. Una de las razones por la que hoy en día los trabajos más serviles son también los más degradantes y no se consideren dignos es la falsa narrativa del mérito y especialmente la meritocracia, que se han convertido en la unidad de medida con la que juzgamos y diferenciamos a las personas en función de lo que hacen para ganarse la vida. Mérito ha siempre sido una palabra ambigua porque está profundamente ligada a la fascinación que el merecer ejerce sobre todos nosotros. Pero si observamos cómo se ha utilizado el concepto de mérito, ayer y hoy, en las opciones concretas de la economía y la sociedad, nos damos cuenta que casi nunca ha estado del lado de los pobres, a los que en cambio se descarta y luego se culpa porque se considera que no lo merecen. A veces no nos damos importancia a las palabras, pero las palabras transmiten cultura. Hablamos fácilmente de meritocracia, pero nos damos cuenta de que significa literalmente meritocracia una sociedad basada en el mérito. Sociedad. Yo no sé aquí en España, en Italia todos hablan de meritocracia como algo muy positivo. Es que no sé si nos damos cuenta que meritocracia significa que toda la sociedad tiene que estar basada sobre el concepto del mérito. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Así que la meritocracia es la ideología del mérito. Y como todas las ideologías, toma una palabra que nos gusta y nos fascina y luego la manipula y la pervierte. Así, en nombre de la asignación de un valor diferente a los que lo merecen y a los pobres, la ideología meritocrática se ha convertido en la legitimación ética de la desigualdad. Un sistema social que recompensa a los individuos ya capaces solo deja cada vez más atrás a los menos capaces, que generalmente no lo son por demérito, sino por sus condiciones de vida. Yo no escojo dónde nacer. No puedo escoger mi primera educación en los primeros años. El Papa, sobre esta distorsión, dice: una consecuencia de la llamada meritocracia es el cambio en la cultura de la pobreza. Los pobres son considerados indignos y por tanto culpables. Y si la pobreza es culpa de los pobres, los ricos están exentos. No tienen que hacer nada, porque la culpa es de los pobres. Y añade, las ideologías deshumanizadas promueven una cultura muy fea, la cultura del ganador, que es un aspecto de la cultura del rechazo. Algunos la llaman meritocracias, otros no la mencionan, pero la practican. Para remediar estas distorsiones que obstaculizan la dignidad del trabajo, primero es necesario comprender
que el trabajo no debe entenderse únicamente como tener un empleo o hacer cosas, sino que todas las formas del trabajo tienen que ver con las relaciones con los demás. Y puesto que el trabajo es relación, debe incluir el concepto de cuidado, porque ninguna relación puede sobrevivir sin cuidado. Por lo tanto, el trabajo es necesariamente respeto y cuidado de la creación, teniendo en cuenta las generaciones futuras y a todos los afectados por este trabajo. El trabajo como cuidado es la promoción del bien común. Es decir, que tenemos que recuperar una cultura del cuidado para poner las condiciones para que la economía y el trabajo no sean algo solo para distinguir entre los que pueden, los que lo merecen y los que no lo merecen. Papa Francisco, en la encíclica Fratelli Tutti, en el párrafo 664, dice: admitimos que, a pesar de todos los progresos realizados, seguimos siendo analfabetos cuando se trata de acompañar, cuidar, apoyar a los miembros más frágiles y vulnerables de nuestras sociedades desarrolladas. ¿Cómo es posible que hayamos sido capaces de progresar y lograr enormes avances a través del trabajo, de las tecnologías, y estamos muy rezagados en lo que se refiere a la capacidad de cuidar? Permíteme de ofrecer una interpretación bastante radical. No hemos logrado dominar una verdadera semántica del cuidado porque siempre hemos relegado el cuidado a la esfera privada, en particular a las mujeres, y al don y a la gratuidad, no bien entendida. Eso nos ha llevado a considerar el cuidado menos relevante socialmente que otras funciones. Estamos convencidos, personal y socialmente, de que cuidar los demás, no solo de la familia, es algo que nos hace dignos de vivir en esta tierra. ¿Qué significa cuidar? Son gestos de atención, de ocuparse de quien necesita cuidados en un momento dado, limpiar el entorno en que viven quienes no pueden hacerlos. No estoy hablando del cuidado profesional, estoy hablando de una actitud que no es para las mujeres. Es algo que todos tenemos, no es algo que nace, no es una actitud, es algo que podemos aprender, todos y todas. Normalmente, cuando conocemos a alguien por primera vez, nos presentamos y de ahí la primera pregunta: ¿cómo te llamas? Y luego, ¿qué preguntamos? ¿Qué haces? ¿De dónde eres? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué estudias? No les preguntamos: aquí, ¿a quién te dedica? El cuidado suele considerarse una distracción de un trabajo más importante, subcontratado normalmente a mujeres. Y las personas que tienen que vivir de esta ocupación de manera profesional, las profesiones del cuidado, no sé cómo se dice así, cuidador, suelen estar mal pagadas. El mero hecho de que su salario esté por debajo de la media, en Italia es así, no sé si en España pasa lo mismo, sugiere que el cuidado no goza de una alta consideración social. Tenemos que llevar la dimensión del cuidado al ámbito público. Este tiene que ser una pauta, una prioridad, aún para la pastoral del trabajo.
El camino para dar un vuelco al mundo del trabajo en términos de derechos, deberes y seguridad pasa también para considerar la cuestión del cuidado y la atención como un compromiso de toda la comunidad y no de individuos o familias individuales. Para ello, tenemos que cambiar las normas sociales del trabajo. Hoy día, si tienes que cuidar algo, no es fácil de juntar este tema con este desafío con el trabajo. Hemos luchado por años para obtener el derecho al descanso, el derecho a las vacaciones. Creo que una lucha que tenemos que hacer ahora es el derecho a poder cuidar las personas como parte de un normal trabajo. Hay una filósofa canadiense, Jennifer Nedesky, que dice que si logramos hacer que las horas de trabajo se pueden disminuir, como ha sido en la historia, las normas sociales del trabajo van cambiando, pero no solamente disminuir, es que podemos combinar trabajo y cuidado en el mismo contrato de trabajo. Vale, es claro que eso es algo para alguna sociedad. Si pensamos que hay sociedades en las que el trabajo informal, no formal, es la mayoría, claro que los desafíos son diferentes. Pero creo que esto es un punto importante para algunas sociedades. Aún no tenemos que olvidar del resto. Para salir de esta lógica, y voy a concluir, Papa Francisco nos pide de elegir la fraternidad frente al individualismo y a escuchar la voz de los marginados de la sociedad para llevarlo al centro del proceso de cambio. Y voy a leer algo que dice Papa Francisco y es algo que nos conecta a lo que vas a decir, Emilce, por la tarde, porque no creo que haya en el mundo una persona que más conoce no solo el pensamiento, ma la visión de Papa Francisco sobre las implicaciones prácticas sobre el tema del trabajo que Emilce. Creo que eso tenemos que reconocerlo. Yo cuando la escucho me encanto porque voy a ver las conexiones que no me salían antes. Así que para empezar, si los descartados son reconocidos no como culpables, sino como excluidos de un sistema que valora la competencia y la acumulación, y tenemos miedo porque solo el hecho que en los Estados Unidos hay una persona en el gobierno encargado para la eficiencia, pues, ¿cuáles serán las consecuencias sobre el trabajo? Así que si los descartados no son culpables, sino excluidos de un sistema que valora la competencia, la eficiencia y la acumulación, estas personas, si las consideramos como excluidos y no como culpables, pueden enseñarnos cómo cambiar este sistema. El Santo Padre nos guía en este camino. En un libro escrito durante la pandemia, él dice: hermanas y hermanos, estoy convencido de que el mundo se ve más claramente desde las periferias. Debemos escuchar a las periferias, abrirles la puerta y permitirle participar. El sufrimiento del mundo se comprende mejor junto a los que sufren. En mi experiencia,
Cuando las personas, hombres y mujeres, que han sufrido en su propia carne la injusticia, la desigualdad, el abuso de poder, las privaciones, la xenofobia, veo que comprenden mejor lo que viven los demás y son capaces de ayudarles a abrir con realismo vías de esperanza. Qué importante es que su voz sea escuchada, representada en todos los lugares donde se toman decisiones. Ofrecedla como colaboración, ofrecedla como certeza moral de lo que debe hacerse. Esforzaos por hacer oír vuestra voz, incluso en esos lugares. Por favor, no os deseéis corromper. Este es el Papa Francisco. ¿Y cómo poder cambiar la ruta? La prioridad está clara, empezar de nuevo concentrándose en los trabajadores descartados. Pero no como beneficencia, como caridad, como decir tenemos que hacer algo por ellos. Exponerlos como protagonista del cambiamiento que queremos ver. No sé cómo, esa es la provocación de Papa Francisco. Y nosotros tenemos que acoger el desafío y hacer propuesta. Por lo tanto, el deseo es que como Iglesia podemos seguir denunciando, vislumbrando nuevas perspectivas, acompañando los procesos. Y ahora os tenéis que pensar cómo, en vuestra sociedad, en vuestros lugares, en vuestros pueblos. Y así que me acabo. Muchas gracias por su atención y ánimo con su trabajo.